Seguimos con la clase 1.2 llamada razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Y tenemos el problema inicial que nos pide determinar las razones trigonométricas para el ángulo alfa y teta. Entonces, y tenemos dos literales. El literal A, vamos a identificar primero como la hipotenusa, el opuesto y el adyacente. Lo primero es identificar cuál es el ángulo recto del triángulo. Entonces acá observamos de que este cuadrito nos indica cuál es el ángulo recto, que es el de 90 grados. Entonces, el lado opuesto a este ángulo, que es este lado de acá, nos representa la hipotenusa. Entonces, como es el ángulo que estamos calculándole las razones trigonométricas, al otro lado que forma a ese ángulo junto con la hipotenusa es el adyacente. Entonces, este lado de acá va a ser el adyacente y por ende este va a ser el opuesto. Entonces, acá la solución nos dice que se identifica la hipotenusa, el lado opuesto y el lado adyacente del ángulo alfa. En este caso la hipotenusa es 5, ya lo habíamos determinado, el opuesto sería 4, que sería este de acá, y el adyacente sería 3. Entonces, como seno de alfa va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, solamente vamos a sustituir el opuesto que vale 4 y la hipotenusa que vale 5. El coseno de alfa es igual a adyacente sobre hipotenusa. Igual, solo sustituimos adyacente es 3 e hipotenusa es 5. Y la tangente de alfa va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Y eso es igual a 4 sobre 3. Para el literal B, igual, se identifica la hipotenusa del lado opuesto y el lado adyacente del ángulo teta. Entonces, observamos que el ángulo recto de este triángulo es este de acá. Entonces, esta sería su hipotenusa. Y como el lado adyacente es el otro lado que se forma el ángulo que estamos calculándole sus razones trigonométricas, entonces sería este de acá. Porque como la hipotenusa y este otro ángulo forman a teta, entonces este sería el lado adyacente y este sería el opuesto. Entonces, en este caso la hipotenusa es 2 raíz de 13, el opuesto es igual a 4 y el adyacente es 6. Entonces, el seno de teta va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, que sería igual a 4 sobre 2 raíz de 13. Y acá racionalizamos. Bueno, acá primero simplificamos. 4 entre 2 es igual a 2. Por eso este 2 sobre raíz de 13. Y ahora sí vamos a racionalizar. Que recuerden que solamente es multiplicar a la fracción por lo mismo que tengamos en el denominador. Bueno, cuando solamente es un número, como en este caso. Pero cuando era una suma o resta, sí teníamos que multiplicar por el conjugado. Pero en este caso solamente es por eh, una fracción que tenga tanto en el numerador como en el denominador lo que tiene esta fracción en su denominador. Entonces, 2 por raíz de 13 sería 2 raíz de 13. Y raíz de 13 por raíz de 13 sería raíz de 13 al cuadrado. Entonces cancelamos la raíz y solamente nos queda 13. Aquí solamente estamos racionalizando, pero en realidad esta respuesta también es correcta. Entonces, ahora el coseno de teta sería igual a adyacente sobre hipotenusa, que sería igual a 6 sobre 2 raíz de 13. Y 6 entre 2 es igual a 3 sobre raíz de 13. Y racionalizando nos quedaría así. Y por último, la tangente de teta es igual a opuesto sobre adyacente, que es igual a 4 sobre 6 y simplificando, bueno, calculando la mitad, mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Y nos queda 2 tercios. Ahora nos pide lo siguiente. La definición nos dice, si se conocen las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, pueden calcularse las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, de uno de sus ángulos agudos, identificando la medida de la hipotenusa del lado opuesto y adyacente de dicho ángulo, y luego calculando las razones como se definieron en la clase 1.1. Acá, bueno,
problemas les pide identificar razones trigonométricas en triángulos, y también hay un literal que les pide cómo calcular las del problema inicial, pero con los recíprocos, es decir, con cosecante, secante y cotangente. Entonces, por eso les voy a explicar sobre eso. Vaya, hemos conocido a las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Entonces, pero todas estas razones tienen su recíproco. Cuando decimos recíproco es invertir la fracción. Entonces, el recíproco de seno es la cosecante. Entonces, cosecante de teta va a ser igual a invertir la fracción del seno. Entonces, el hipotenusa pasa a ser numerador y el opuesto pasa a ser denominador. El, el recíproco del coseno es la secante. Entonces, el adyacente pasa a ser denominador y la hipotenusa pasa a ser numerador. Y la tangente de teta, su recíproco es la cotangente, e igual, el lado opuesto pasa a ser denominador en la cotangente y el lado adyacente pasa a ser numerador en la cotangente. Entonces, esto les va a ayudar en un literal de los problemas. Entonces, y recuerden que se le llama recíproco de la función de las razones trigonométricas.